Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Fredegunda. Ella fue una mujer de origen humilde que llegó a convertirse en reina consorte del reino franco de Neustria, pasándose a la historia por su gran ambición y crueldad, llegando a estar detrás de una serie de asesinatos solo para conseguir sus propósitos, siendo considerada como una mujer un tanto malvada. Esta biografía es realizada por petición de Carolina Guerra, Victoria Carrales, Luis Vargas, Gabriel San Martín y Cía Sara. Fredegunda nació alrededor del año 543, posiblemente en la población francesa de Montdidier. Se desconoce quiénes fueron sus padres, tan solo se sabe que descendía de una familia humilde de origen franco. Tampoco se sabe cómo fue su infancia o adolescencia, ya que tan solo empieza a aparecer en las crónicas de la época, cuando ella se encontraba sirviendo dentro de la corte del rey Chilperico I de Neustria, ejerciendo como sirvienta de la reina consorte Audovera. No se sabe cuándo llegó exactamente Fredegunda a dicha corte, pero posiblemente fue antes de que Chilperico se convirtiese en rey. Según se cree, dicho monarca se enamoró apasionadamente de Fredegunda, quien era descrita en las crónicas de su época como una mujer muy atrayente, no solo por su físico, sino también por su fuerte temperamento, siendo una mujer decidida, valiente y muy segura de sí misma. Fredegunda también sería muy conocida por su gran ambición, siendo capaz de eliminar a cualquier persona que fuese considerada como un estorbo para sus intereses. Por esta razón, cuando llegó a la corte de los reyes de Neustria, tenía muy claro de que quería conquistar el corazón de Chilperico I y convertirse en reina, convirtiéndose así su señora, Audovera, en un verdadero obstáculo para poder hacer realidad todos sus sueños. El hecho de conquistar al rey Chilperico fue demasiado fácil, debido a que el gobernante era un hombre un tanto mujeriego que cayó totalmente rendido ante los encantos de Fredegunda. Así que lo siguiente que planeó fue apartar a la reina Audovera de su marido y ocupar su lugar como reina. En el momento en el que inició esta trama contra la reina, su señora acababa de alumbrar a una hija llamada Basina, y como ésta no encontraba ninguna madrina idónea para su pequeña hija, Fredegunda le comentó que no había madrina más adecuada que la propia madre de la pequeña princesa, una idea que pareció agradar a Audovera, celebrándose un bautizo donde la reina fue la madrina de su propia hija, celebrándose esta ceremonia mientras su marido se encontraba batallando lejos de allí. Cuando Chilperico I regresó junto a su familia, descubrió que su esposa no solo había alumbrado a una niña durante su ausencia, sino que se había convertido en la madrina de su propia hija, así que su matrimonio sería considerado incestuoso ante los ojos de la Iglesia, ya que un hombre no podía casarse con la madrina de sus hijos. Chilperico I no dudó en aprovechar aquella situación para solicitar de inmediato la nulidad matrimonial, debido a que no amaba a su esposa Audovera, aparte de que la consideraba bastante inferior a él en todos los sentidos, viendo que era la oportunidad ideal para contraer un casamiento más ventajoso para el gobernante. Chilperico sentía una gran envidia hacia su hermano Sigeberto I de Austrasia, quien había sido el hijo favorito del rey de los francos, Clotario I. Es más, dicho gobernante le entregó a su hijo Sigeberto la posibilidad de elegir personalmente a su futura esposa entre las nobles y princesas casaderas de la época, eligiendo el de desposarse con la princesa visigoda Brunegilda, quien era conocida por ser muy hermosa y culta.
algo que ocasionó que los demás hijos de Clotario I se sintiesen inferiores y envidiasen a su hermano Sigeberto, debido a que todos ellos fueron obligados a casarse con mujeres que no eran de su agrado. Con la excusa de que la reina Eudobera se había convertido en la madrina de su propia hija, el rey Chilperico repudió a su esposa, obligándola así a pasar el resto de sus días en un convento, siendo esto una gran noticia para Fredegunda, quien pensaba que al fin su amante el rey se desposaría con ella y se convertiría en reina consorte de Neustria, debido a que para entonces ella ya le había dado un hijo llamado Clodoberto. Pero para su sorpresa, Chilperico I decidió casarse con la hermana menor de su cuñada, la reina Brunegilda, la princesa visigoda Galswinta. En un principio, la unión entre ambos monarcas parecía ser feliz, especialmente por la gran dote que había aportado Galswinta a su matrimonio. Pero aquella felicidad conyugal pronto despertó una serie de celos en Fredegunda, quien no tardó en volver a traer al rey Chilperico hacia su lecho, reconociéndola así oficialmente como su concubina. Su reconocimiento como concubina del rey no gustó para nada a la reina Galswinta, quien le pediría a su marido que abandonase a todas sus amantes y a su concubina, amenazando con abandonar a su esposo y regresar a la península ibérica junto a su elevada dote, algo que no parecía hacerle demasiada gracia al rey Chilperico, el cual no estaba dispuesto a dejar escapar aquella enorme riqueza que le había entregado su segunda esposa, así que ordenó expulsar a todas sus amantes, pero Fredegunda logró convencer al rey de que la mantuviese solo a ella dentro de la corte, prometiendo el mantener una actitud discreta y no llamar la atención. Pero en realidad no fue así, ya que pronto empezó a tratar a la reina Galswinta de una manera muy despectiva y humillante. En el año 568, la reina Galswinta apareció muerta en su cama tras haber sido estrangulada, siendo enseguida Fredegunda y el rey Chilperico considerados como los culpables de esta muerte, aunque según algunas versiones dicen que solo fue Fredegunda la que planeó la muerte de la reina, con la intención de ocupar su lugar y quedarse con todas sus riquezas, enterándose el rey Chilperico de la muerte de su esposa al poco de que ésta hubiese sido estrangulada. Fuera como fuese, ambos amantes se casaron pocos días después de haberse producido aquel asesinato, convirtiéndose así Fredegunda en la nueva reina consorte de Neustria, cuando tenía alrededor de 25 años de edad. La muerte de Galswinta ocasionó que la hermana de esta, la reina consorte de Austrasia, Brunegilda, buscase vengar su muerte, convenciéndose a su marido, Sigeberto I, de que le declarase la guerra a su hermano Chilperico I, estallándose una guerra de hermanos entre los reinos de Neustria y Austrasia. Su cuñado, el rey Sigeberto, pronto obtuvo el apoyo de distintos pueblos alemanes, logrando así cosechar importantes victorias militares ante su hermano, algo que obligó a Chilperico I el firmar una tregua tras ser convencido por su otro hermano, el rey Gontrán I de Borgoña, recibiendo así Sigeberto con la firma de esta paz entre los hermanos algunas de las poblaciones que la difunta Galswinta había entregado a su matrimonio como dote. Mientras todo esto iba pasando, Fredegunda alumbró una hija hacia el año 569 que se llamó Rigunta, con la cual llegaría a mantener una mala relación. Fredegunda no estaba dispuesta a perder los territorios de la difunta reina Galswinta, así que presionó a su marido para que éste se saltase la tregua y se levantase de nuevo en armas contra su hermano Sigeberto en el año 573,
inició una nueva invasión a Austrasia, pero desgraciadamente las tropas de Sigeberto lograron cosechar una serie de victorias militares y ocuparían una buena parte del reino de Neustria, algo que le permitió el poder proclamarse como rey de dicho reino con el apoyo de la nobleza del lugar. Pero ni Fredegunda ni su marido Chilperico I estaban dispuestos a perder el poder. Por esta razón, enviaron a 2 asesinos a sueldo para que apuñalasen al rey Sigeberto con puñales envenenados, provocándole así a su cuñado una horrible muerte en el año 575. Tras producirse el fallecimiento del rey Sigeberto, el matrimonio recuperó el poder, pero la viuda del fallecido monarca, la reina Brunegilda, una vez más buscaría vengar la muerte de su marido y de su hermana. Poco después de producirse la muerte de Sigeberto, Fredegunda y su marido Chilperico ocuparon el reino de Austrasia y ordenaron arrestar a la reina Brunegilda mientras ésta intentaba escapar de París junto a sus hijos, siendo así encarcelada en un convento de la ciudad de Rouen. Fredegunda acababa de alumbrar a un segundo hijo cuando recuperaron el poder, trayendo así al mundo a un niño que se llamó Sansón, pero este falleció con apenas 2 años de vida a causa de la disentería. En una fecha desconocida, la reina alumbraría a otro hijo llamado Dagoberto, quien también acabaría falleciendo durante la infancia a causa de aquella epidemia de disentería, muriendo ambos hermanos con pocos días de diferencia. Con la llegada al mundo de 2 hijos varones más, Fredegunda se mostraría muy feliz, ya que ella deseaba de que alguno de sus hijos llegasen a sentar en los tronos de Neustria y de Austrasia. Incluso se dice que intentó convencer a su esposo en diferentes ocasiones para que éste excluyese de la línea sucesoria a los hijos que el monarca había tenido junto a su primera esposa, la reina Audovera, y reconocer tan solo a los hijos de Fredegunda como sus únicos herederos, algo que ocasionó que la reina llegase a mantener una pésima relación con sus hijastros, a los cuales llegaría a odiar profundamente. En el año 576, su hijastro Meroveo conoció a la reina Brunegilda cuando éste visitó la ciudad de Rouen y se casó con ella con la intención de asegurarse para él el trono de Austrasia. La boda de su hijastro hizo enfadar mucho a su marido Chilperico, quien irrumpió en el lugar donde se celebró la boda para llevarse por la fuerza a su hijo e intentó obligarlo a repudiar a su esposa Brunegilda, pero éste se negó. Pero desgraciadamente el príncipe Meroveo acabaría falleciendo mientras éste intentaba regresar al lado de su mujer, pidiendo a uno de sus amigos que le atravesase con una espada cuando se vio acorralado por los hombres que habían sido enviados por su progenitor y su madrastra, siendo su cuerpo encontrado al día siguiente por su propio padre. Según las crónicas de la época, Fredegunda había intrigado contra su hijastro, convenciéndose a su marido de que le sometiese a duros y humillantes castigos por haberse casado con su enemiga Brunegilda, además de que también le había animado a su marido a perseguir al príncipe Meroveo cuando éste escapó de su cautiverio, provocando así su muerte. Una vez fallecido su hijastro, la reina quiso vengarse de Pretextato, que era el obispo de Rouen, el cual había oficiado la boda del príncipe Meroveo con la reina Brunegilda. Dicho obispo fue encarcelado por orden del rey Chilperico en el año 579 y enviado a la ciudad de París, donde sería juzgado por un sínodo de obispos, los cuales decidieron desterrarlo a la isla de Jersey
en el Canal de la Mancha. La década de 580 sería un tanto mala para Fredegunda. Primero falleció su hijo Clodoveo a causa de la viruela. Después, sus otros hijos, Sansón y Dagoberto, fallecieron a causa de una epidemia de disentería. Posteriormente, en el año 582, alumbró a un nuevo hijo, llamado Teoderico, pero este también acabaría falleciendo con tan solo 2 años de edad, a causa de la disentería como sus otros hermanos. La muerte de todos sus hijos varones, de una manera tan seguida, ocasionó que Fredegunda empezase a arrepentirse de todos sus pecados, y junto a su marido empezaron a hacer una serie de peregrinaciones religiosas por los reinos francos, además de ordenar construir iglesias y monasterios, pensando así que Dios les perdonaría y les volvería a entregar un hijo varón, sano y fuerte, que lograse sobrevivir a la infancia. Pese a arrepentirse de todos sus pecados, la muerte de su hijo Teoderico ocasionó que la reina volcase toda su rabia y frustración contra su hijastro Clodoveo, a quien acusó de haber provocado las muertes de sus medios hermanos. Incluso empezó a extender una serie de rumores sobre su hijastro, donde aseguraba que éste en realidad no era hijo de la reina Audovera, sino que era un bastardo, naciendo fruto de una relación que el rey Chilperico había tenido con una criada, la cual le habría enseñado a su hijo en secreto a practicar brujería. Fredegunda no podía soportar la idea de que todos sus hijos hubiesen muerto y que su hijastro Clodoveo fuese a heredar algún día el trono, así que ideó la manera de acabar con él. Un día el rey Chilperico decidió ir de caza junto a su hijo Clodoveo, y en medio de aquella cacería el príncipe fue apresado por unos hombres que le llevarían por la fuerza hasta la presencia de Fredegunda, quien allí mismo le acusaría de brujería. Clodoveo intentó buscar la protección de su padre en ese momento, pero el rey Chilperico le daría la espalda a su propio hijo, aceptando la condena que le había dictado su esposa. El príncipe acabaría siendo encarcelado, y mientras era trasladado a una de las propiedades de la reina, Clodoveo sería asesinado a sangre fría por los hombres de su madrastra. Después se le daría un entierro muy sencillo en mitad de la nada, pero Fredegunda ordenó desenterrar a su hijastro y lanzar su cuerpo al río Marne, simulando así que el propio príncipe había decidido quitarse la vida. La reina no solo conspiró para que su hijastro fuese asesinado, sino que muchos habitantes de la ciudad de París fueron torturados y condenados a muerte por brujería, tras haber sido acusados de haber participado también en las muertes de todos los hijos varones de Fredegunda. Una vez fallecido el príncipe Clodoveo, al rey Chilperico no le quedaban más herederos varones vivos, fruto de su primer matrimonio, pero aún así Fredegunda ordenó asesinar a la primera esposa de su marido, la ex reina Audovera, la cual vivía recluida en un convento de Rouen. Tras producirse esta muerte, Fredegunda ordenó que la única hija que le quedaba a su marido, fruto de su matrimonio con Audovera, la princesa Basina, fuese violada por sus hombres cuando ésta intentaba buscar refugio en una abadía de Poitiers, ocasionando que con aquel abuso físico Basina perdiese su honor, siendo por ello desheredada por su padre. La muerte de todos los hijos varones que había tenido su marido Chilperico junto a su primera esposa permitiría que todos los hijos que pudiese tener Fredegunda se convirtiesen en los legítimos herederos del trono, quedándose de nuevo embarazada antes de producirse la muerte de su hijo Teoderico. Poco después de producirse la muerte de dicho hijo,
la reina alumbró al que sería supuestamente su último hijo, un niño llamado Clotario, pero el nacimiento de este niño se mantendría en secreto y no sería anunciado hasta unos meses después, intentando así protegerle, ya fuese la brujería o de un intento de asesinato, aunque algunas versiones sugieren de que aquel nacimiento fue mantenido en secreto porque en realidad el niño no era hijo del rey Chilperico. Hay una serie de versiones que afirman de que Clotario en realidad no era hijo de su marido, debido a que el rey Chilperico nunca le reconoció públicamente como hijo suyo, aunque distintos historiadores defienden la idea de que en realidad no tenía por qué hacer tal reconocimiento, ya que daba por hecho de que era hijo suyo. En el mes de septiembre del año 584, su marido Chilperico fue asesinado cuando regresaba de una partida de caza, siendo así apuñalado por la espalda. En un principio se dijo que la muerte de dicho monarca había sido planeada por la vengativa reina Brunegilda, pero pronto se extendió una serie de rumores que aseguraban que en realidad era Fredegunda la que había ideado el asesinato de su propio marido, ya que parece ser que la reina llevaba ya algún tiempo manteniendo una relación amorosa con un mayordomo de palacio llamado Landric, quien supuestamente era el verdadero padre de su hijo Clotario. Según parece, el rey Chilperico estaba empezando a sospechar de que su esposa le era infiel, así que antes de que su romance con el mayordomo fuese descubierto y su hijo declarado como bastardo, decidió asesinar a su propio esposo, y que así su pequeño hijo, de tan solo unos pocos meses de vida, se pudiese convertir en rey franco. Tras producirse el asesinato de su marido, su hijo Clotario fue nombrado como el nuevo rey de Neustria, bajo el nombre de Clotario II, y como éste tenía alrededor de unos 4 meses de vida para entonces, Fredegunda fue nombrada como la regente del reino, pero el asesinato de su marido, ya que el nuevo cambio de gobierno, provocó una gran inestabilidad dentro del reino de Neustria, debido que ante la gran incertidumbre que había provocado la muerte del rey, muchos nobles francos empezaron a saquear todos los tesoros del fallecido rey Chilperico. También se apropiaron de importantes documentos, huyendo con todo el botín al reino de Austrasia. La muerte del rey pillaría a su hija Rigunta de camino hacia la península ibérica para casarse con el futuro rey visigodo Recadero I, pero a su paso por la ciudad de Toulouse fue atacada por la nobleza local, siendo así abandonada a su suerte por sus propios escoltas, además de que le robaron toda la dote que llevaba consigo, consiguiendo finalmente la princesa el poder regresar sana y salva al lado de su madre. Tras producirse la muerte de su marido, Fredegunda partió junto al cuerpo de su esposo y su pequeño hijo hacia la ciudad de París, lugar donde se tenía previsto que Chilperico fuese enterrado en dicha ciudad, mientras se producía el saqueo de los nobles neustrianos. Pero los disturbios que se vivieron en París con motivo de la muerte de su marido ocasionó que la viuda y su pequeño hijo se viesen obligados a refugiarse en la Basílica de San Esteban, lugar donde siglos después se construyó la Catedral de Notre Dame, mientras el pueblo enfurecido por la muerte del Chilperico I exigía que se le fuese entregado tanto Fredegunda como su hijo, ante los rumores que circulaban sobre que la reina había asesinado a su propio marido y que Clotario II era un hijo bastardo. Desde el interior de aquella iglesia, la viuda pidió reunirse con su cuñado, el rey Gontran I de Borgoña, el cual se desplazó hasta allí para poder encontrarse con la reina viuda, rogándole así Fredegunda a su cuñado que reconociese a su hijo Clotario como hijo legítimo del fallecido rey Chilperico, para seguridad del pequeño monarca.
logrando así la reina viuda el poder reunir un buen número de clérigos que acabarían reconociendo a Clotario como hijo del fallecido rey, un reconocimiento que también se le fue entregado por su propio tío, el rey Gontrán, siendo así reconocida oficialmente Fredegunda como la regente del reino de Neustria, mientras que su cuñado Gontrán se convertía en el tutor de su sobrino Clotario II. En medio de aquel caos, la reina viuda Brunegilda y su hijo, el rey Childeberto II, exigieron de que se les fuesen entregados tanto Fredegunda como su hijo Clotario, para poder vengar de una vez por todas la muerte del rey Sigeberto I de Austrasia. Pero el rey Gontrán I se negó en rotundo. Es más, este se apresuró en llegar antes que su sobrino Childeberto II a París, y así poder proteger personalmente a la reina viuda y a su pequeño hijo. Gontrán se convirtió en el protector del pequeño rey Clotario II y de la madre de este, ejerciendo así como un árbitro entre las coronas de Neustria y Austrasia, aunque poco después su cuñado se acabaría posicionando del lado de la reina Brunegilda y de su hijo Childeberto, firmándose así entre ellos el Tratado de Andelot, donde Gontrán reconocía a Childeberto como su hijo adoptivo, estableciéndose así que si uno de ellos moría antes que el otro sin descendencia, sus territorios pasarían al que permaneciese aún con vida, sin una manera de impedir que el pequeño rey Clotario II pudiese reclamar tales dominios si se producía alguna de estas muertes. Existe una leyenda basada en el encuentro que se produjo entre Fredegunda y el rey Gontrán cuando la viuda solicitó su ayuda en París, y según cuenta esta historia, tras producirse una cena donde ambos negociaron la protección del pequeño rey Clotario, la reina viuda se retiró de la mesa que compartían tras asegurar de que se encontraba indispuesta a causa de un nuevo embarazo, algo que sorprendió mucho a Gontrán, ya que aparentemente Fredegunda llevaba pocas semanas de embarazo y no encajaba con el tiempo que llevaba como viuda. Se desconoce realmente si la reina llegó a alumbrar a otro hijo tras haber enviudado, ya que este episodio tan solo aparece en las crónicas del historiador y obispo Gregorio de Tours, pero no hay constancia alguna de que la reina llegase a alumbrar a otro hijo tras haber enviudado. Así que quedarían dos hipótesis: que realmente se quedase embarazada tras enviudar y que acabase perdiendo al bebé, o que alumbrase en secreto a un hijo bastardo. Por esta razón, este niño no aparece en las crónicas de la época. Una vez asegurada su posición como regente, Fredegunda inicia una vez más sus intrigas palaciegas para acabar con sus principales enemigos, enviando así un supuesto clérigo a la corte de Austrasia para que intentase asesinar a la reina Brunegilda. Pero aquella trama fue descubierta, ya que el supuesto clérigo fue devuelto como forma de burla a la corte de Neustria, en vez de ser ejecutado en Austrasia, algo que fue sumamente humillante para Fredegunda, quien, movida por la ira y la frustración, ordenó que le cortasen las manos y los pies al asesino a sueldo. La reina también planeó vengarse de sus antiguos enemigos, como es el caso del obispo de Rouen, Pretextato, quien había regresado de ese exilio, acabando así este apuñalado por uno de los hombres de la regente, mientras el religioso se encontraba realizando sus tareas dentro de la catedral de Rouen. Pero para su sorpresa, el obispo logró sobrevivir a aquel ataque, aunque quedaría bastante malherido. Fredegunda, tras enterarse de esto, visitó la ciudad de Rouen y, fingiendo mostrar preocupación por el obispo, le brindó los cuidados de sus propios médicos, aunque estos, en realidad, tenían las órdenes de no darle la atención médica necesaria y dejarle morir lentamente entre terribles dolores.
Finalmente, el obispo se acabaría dando cuenta de ello y maldijo a Fredegunda antes de fallecer, pero ésta, en vez de mostrar preocupación, llegaría a regodearse con el sufrimiento y la lenta muerte de Pretextato. Su cuñado, el rey Gontran, quería vengar la muerte del obispo y exigió que se le entregase al hombre que había cometido tal asesinato, entregándole así Fredegunda el propio asesino a sueldo que ella misma había contratado para dar muerte al obispo. También se dice que se tenía completamente prohibido el hablar sobre la muerte de Pretextato dentro de la corte de Neustria, siendo torturado o ejecutado cruelmente todo aquel que mencionase o insinuase este incidente, siendo ejecutados varios nobles que llegan a acusar a la reina de estar detrás de la muerte del obispo. Fredegunda no solo sería cruel con sus enemigos o con cualquiera que fuese considerado para ella una amenaza o un estorbo para sus propósitos, sino que llegaría a mantener una pésima relación con su hija Rigunta. Cuando su hija fue abandonada por su séquito cuando se dirigía hacia la península ibérica para casarse con un príncipe visigodo, ella acabaría regresando al lado de su madre y jamás se casaría, permaneciendo siempre junto a su progenitora, pero sería sabido por todos de la mala relación que existía entre ellas, ya que no se preocuparon en ningún momento de ocultarla o de disimular. Un día, tras una gran discusión, Rigunta acusó a su madre de ser una mujer muy tacaña y aseguró que ella podría ser mejor regente que su progenitora. Tras escuchar las palabras de su hija, Fredegunda pidió a ésta de que la acompañase hasta una sala donde ella guardaba todas sus riquezas, las cuales había logrado ocultar de los saqueos producidos tras la muerte de su marido. En aquella sala se encontraba un enorme y pesado cofre rebosante de joyas, objetos de valor y piedras preciosas, asegurando la regente que todo aquello habían sido regalos de su difunto marido, permitiéndole a su hija el poder quedarse con alguna de aquellas riquezas, como recuerdo de su fallecido padre. Pero cuando Rigunta se agachó para coger algunas de aquellas piedras preciosas, Fredegunda dejó caer la pesada tapa del cofre e intentó con todas sus fuerzas el cerrarlo, pese a tener el cuerpo de su hija en medio, haciéndola así mucho daño. Los gritos de dolor de Rigunta alarmarían a los sirvientes, quienes con mucha delicadeza lograron apartar a su señora del cofre y liberar a la princesa, la cual presentaba una serie de lesiones por el cuerpo. Tras producirse este incidente, las discusiones entre madre e hija aumentaron, llegando incluso hasta las manos en más de una ocasión, volviéndose su convivencia realmente insoportable, sobre todo cuando Rigunta empezó a llevar una vida basada en el libertinaje. Fredegunda llegaría incluso a intrigar contra sus antiguos aliados, como es el caso de su cuñado Gontran, ya que cuando éste se alió con su sobrino Childeberto II y la madre de este Brunegilda, la regente de Neustria empezó a conspirar contra su cuñado. Incluso en una ocasión envió a varios hombres para que asesinasen a Gontran cuando éste acudía a misa, aunque para su suerte aquel intento de asesinato llegaría a fracasar. En el año 592 falleció el rey Gontran por causas naturales a causa de la gota que padecía, y como se había estipulado años atrás en el Tratado de Andelot, al morir dicho rey sin descendencia, sus dominios pasarían a su sobrino Childeberto II de Austrasia. Fredegunda no se mostraría conforme con esta situación y rápidamente reclamó tales territorios para su hijo Clotario II, levantándose sin armas contra el rey Childeberto II y su madre, la reina Brunegilda. Fredegunda se mostró como una enemiga feroz e incansable que llegaría incluso a ponerse al frente de sus propias tropas,
llegaron a cosechar importantes victorias, tanto en Austrasia como en Borgoña. En el año 595, el rey Childeberto II de Austrasia fue envenenado junto a su esposa, la reina Follebois. Unas muertes que supuestamente habían sido ordenadas por la propia reina Fredegunda, con la intención de apoderarse así de los reinos de Austrasia y de Borgoña, iniciándose una nueva campaña contra los hijos de los fallecidos monarcas y contra la abuela de estos, la reina Brunegilda, con el fin de apoderarse de una vez por todas con dichos reinos para su hijo Clotario II, aunque algunas crónicas de la época aseguran que la muerte de Childeberto II y de su esposa en realidad fueron obra de la nobleza descontenta de Austrasia. Fuera como fuese, Fredegunda quiso aprovechar aquel cambio de gobierno y una vez más desató una guerra, mostrándose más feroz que nunca en aquellas nuevas campañas militares, saqueando y apoderándose de importantes ciudades y poblaciones de ambos reinos enemigos, como es el caso de la ciudad de París. Durante tales campañas llegó a arrasar con regiones enteras y esclavizó a los habitantes de tales zonas, convirtiéndose en una figura muy temida, llegando a establecer un verdadero reinado del terror. Incluso era habitual el verla cerca de los campos de batalla, montada a caballo y acompañada de su hijo Clotario, mientras veía cómo sus soldados arrasaban con todo, siendo su ejército liderado por su amante Landric, aquel mayordomo de palacio que se había convertido en lugarteniente de Neustria. Poco después llega a la ciudad de París junto a su hijo y sus tropas. Fredegunda enfermó de disentería, algo que fue realmente aterrador para ella. Se sabe que la reina temía las enfermedades de su época, intentando siempre evitar contagiarse. Incluso hay constancia de que cuando sus fallecidos hijos se enfermaron de viruela y de disentería, ella evitó toda clase de contacto con ellos, temiendo el contagiarse y morir de tales enfermedades. Incluso se dice que cuando sus hijos estaban sanos, evitaba tener trato directo con ellos para evitar posibles contagios, una actitud que se le fue siempre reprochada por su propio marido Chilperico, ante la negativa de Fredegunda de coger a sus hijos en brazos. Esta relación tan fría y distante con sus hijos para evitar un posible contagio pudo haber afectado también a la relación que mantenía con su hija Rigunda, con quien apenas tuvo trato físico, sin una madre muy distante y fría. Por cuestiones del destino, Fredegunda acabaría falleciendo de aquel mal que tanto temía, la disentería, muriendo en su palacio de París el 8 de diciembre del año 597, falleciendo cuando tenía unos 54 años de edad. La reina murió cuando su hijo Clotario tenía ya 13 años de edad, dejándole así en un momento un tanto complicado, ya que su joven hijo se vería en medio de una serie de guerras que había iniciado su difunta madre. Clotario II quedaría bajo la protección del mayordomo de palacio, Landric, quien seguiría liderando las tropas en Neustria, enfrentándose así al joven rey contra sus primos, los reyes de Borgoña y de Austrasia, Teodorico II y Teodeberto II, nietos de la reina Brunegilda. Su primo, el rey Teodeberto II de Austrasia, acabaría siendo apartado del trono y asesinado por su propio hermano Teodeberto II en el año 612, pero Teodorico II, quien había asumido el control de los reinos de Austrasia y de Borgoña, acabaría muriendo poco después, en el año 613. En aquel mismo año, el hijo de dicho monarca, el pequeño rey Sigeberto II y su bisabuela Brunegilda fueron capturados por las tropas de Clotario II, siendo así ambos asesinados, teniendo la reina Brunegilda una horrible muerte.
Una vez acabó con todos sus enemigos, Clotario II asumió el control de todos los reinos francos, haciendo así realidad el sueño de su difunta madre. Los restos mortales de Fredegunda descansaron en un principio en la iglesia de Saint-Germain-des-Prés de París, junto a su hijo Clotario II, y tiempo después la reina acabaría siendo trasladada a la Basílica de Saint-Denis, para que formase parte de la necrópolis de reyes y reinas medievales, pero su tumba también acabaría siendo profanada durante la Revolución Francesa. Fredegunda acabaría pasando a la historia por ser una mujer muy ambiciosa y cruel, que intentaba deshacerse de todo aquel que se convirtiese en un estorbo para conseguir sus propósitos, convirtiéndose en una de las mujeres más temidas de su tiempo. La vida de esta mujer se basaría en eliminar a todos sus rivales y enemigos, incluso miembros de su propia familia, como es el caso de sus hijastros o supuestamente de su marido, siendo una reina a la cual no le importaba derramar cualquier tipo de sangre, solo por ver sentado en el trono a un hijo suyo. Después de ejercer tanto mal, Fredegunda acabaría teniendo un final casi poético, muriendo una de las mujeres más crueles y malvadas de su época del mal que tanto ella había temido. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Fredegunda. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a la ganadora del sorteo privado y a las 4 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Viejona Agria, Mistress Valo, Alberto González, Ricardo, Santiago de Jesús Gallo, Giancarlo Preciado, Cristi Castro, Jesús Enrique Cabello y Evelyn Eisberger. Y con esto me despido. Hasta la próxima.